Reciba un cordial saludo de mi parte, quien les habla, Yoriana Cruzado Ruiz, y de mi compañera Malena López Saya Mendoza, quienes en esta oportunidad estaremos detallando la información acerca de el tema función de cambio de la entrevista terapéutica, en las cuales trataremos 6 puntos importantes, en las cuales detallaremos toda la información precisa, esperando de que les guste este video. Aspectos fundamentales de la alianza terapéutica. Tenemos 4 puntos. Construir una relación terapéutica cuyos elementos básicos sea el respeto y la confianza entre terapeuta y paciente. Segundo punto. Proporcionar información al paciente para que pueda éste comprender su problema y así el tratamiento que se le está ofreciendo. Tercer punto. Fomentar la participación del paciente en su toma de decisiones a lo largo de su proceso terapéutico. Tercer punto. Implementar comportamientos relacionados con su tratamiento. Tenemos uso de medicamentos, asistencia a las sesiones de terapia y su realización correspondiente de las tareas que se le proporciona. Requisito básico para el éxito de cualquier entrevista terapéutica. Este es establecer una comunicación fluida, tranquila y adecuada entre el paciente y terapeuta. Elementos esenciales de la entrevista terapéutica según los principales modelos o enfoques de psicoterapia. Tenemos establecimiento de la alianza, evaluación, formulación del caso y planificación de la intervención, enfoque y estrategias de intervención y finalización y evaluación de la intervención realizada. El contenido de cada una de estas tareas difiere en función del modelo psicoterapéutico, que encontramos 4 modelos o enfoques. Enfoque experiencial. Es la terapia focalizada en las emociones. Es probablemente el enfoque más estudiado y utilizado en la actualidad. En el proceso terapéutico, la emoción es fundamental. La terapia se considera un proceso de colaboración en el que se ayuda a los pacientes a identificar mejor, experimentar, explicar y dar sentido, transformar y manejar flexiblemente sus emociones. El terapeuta ayuda al cliente a entender y transformar sus experiencias esquemáticas de la emoción, donde se utilizan 2 estrategias de intervención: la relación terapéutica, que promueve la seguridad y el procesamiento emocional del paciente, y la empatía verbal del terapeuta, que explora la narrativa verbal y no verbal. La intervención está guiada por los problemas identificados y los marcadores del procesamiento emocional. Enfoques sistémicos y relacionales. Es la terapia centrada en las soluciones, TCS, de Schasser, 1995. Es una de las más utilizadas en todo el mundo. La TCS surge originariamente de la terapia familiar, pero se ha ido desarrollando y en la actualidad se utiliza para el trabajo tanto con familias como con parejas e individuos de diferentes edades y que se enfrentan a todo tipo de dificultades. Es una forma de terapia breve que dura solo el tiempo necesario para lograr que la persona encuentre el camino que lo lleve al logro de sus metas. El objetivo más importante de la psicoterapia es construir e implementar soluciones. Para el desarrollo de estas intervenciones incluyen técnicas de intervención, que son 4. Hace referencia a la charla informal. Modelo psicodinámico. Su foco de atención prioritario es el paciente. Su singularidad, temperamento y la alianza terapéutica se considera como el principal mecanismo para el cambio terapéutico. El papel del terapeuta es el de un observador participante con una postura de escucha activa. El terapeuta trabajará para anticipar y resolver las resistencias, transferencias y las rupturas de la alianza terapéutica. Con el paciente. Los principales objetivos del tratamiento son fomentar la comprensión, aumentar las habilidades interpersonales para poder resolver problemas y corregir las experiencias emocionales. La estrategia terapéutica básica consiste en utilizar la relación terapéutica para facilitar la comprensión de nuevas experiencias. Además, las técnicas de intervención, como son la clarificación, confrontación e interpretación, también se pueden practicar el análisis
el entrenamiento y la capacitación, que son 4, como el hablar sin problemas, las excepciones, la pregunta del milagro y la externalización. En el hablar sin problemas tenemos a que hace referencia a la charla informal con la que se puede iniciar la entrevista terapéutica sobre diversos temas, como por ejemplo el trabajo, familia, amistades y aficiones, y entre otros. Tanto como una forma, se podría decir, de romper el hielo y favorecer la comunicación. En las excepciones tenemos que son situaciones en las que el problema no se produce o lo hace de un modo que no interfiere con el funcionamiento del paciente. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Podrías decirme si hay un momento o situación en los que te sientes más tranquilo o mejor? ¿Y qué te hace parecer que sucede en esos momentos que no ocurre en otros? En la pregunta del milagro, en este se pretende que el paciente imagine una situación o un momento futuro en los que esté ausente el problema o el malestar que esté presente, en el cual motive la consulta, sin saber cómo se ha producido el milagro. El terapeuta puede hacer las siguientes preguntas. ¿Quién se daría cuenta de que el milagro ha sucedido? ¿Cómo sabrías que se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que estarías diciendo o haciendo entonces? ¿Cómo te sentirías? La externalización consiste en describir un problema como si fuera algo externo a la persona, por medio de cómo dotarlo de un nombre con el fin de que el propio paciente o quienes lo rodean. Por ejemplo, una paciente calificó sus obsesiones de contaminación como la madrastra de Blancanieves, y a partir de ese momento comenzamos a indagar con ella los medios para alejarla y desterrarla de su vida. Enfoque cognitivo-conductual. Aquí se centra en la conducta del problema actual. La relación que se establece entre el terapeuta y el paciente es de colaboración activa. El paciente aporta los pensamientos, imágenes, emociones y conductas que manifiesta en diversas situaciones. Además, comparte la responsabilidad de fijar la agenda de la sesión. Asimismo, facilita información al terapeuta para realizar las tareas dadas. Aquí la relación terapéutica facilita el cambio, pero no es el principal mecanismo del cambio. El papel del terapeuta es el de conductor de la entrevista, cuyo objetivo principal es efectuar una evaluación que aporte los elementos necesarios para formular el caso y planificar el desarrollo del tratamiento. Los objetivos propuestos por el terapeuta deben ser claros, concretos con el paciente con el fin de lograr la participación activa en el proceso terapéutico, como por ejemplo, clarificar las expectativas del paciente y establecer conjuntamente las metas terapéuticas. Establecer las fases del tratamiento y la posible intervención de otros profesionales. Implementar la motivación del paciente. Seleccionar y diseñar el programa individualizado del tratamiento. Aplicar el tratamiento y evaluar su eficacia. En cuanto a las estrategias de intervención, su objetivo es ayudar al paciente a detectar sus creencias y comportamientos disfuncionales, enseñarles habilidades para cambiar dichas creencias y comportamientos, y llevar a cabo ejercicios de generalización de este nuevo aprendizaje durante las sesiones y en los periodos entre las sesiones. Fases que configuran la entrevista terapéutica. Tenemos 3 fases: fase inicial, fase media y fase final. En la primera fase de fase inicial, en esta fase es la fase princesa. Sienta cómodo en presencia de su terapeuta y estar dispuesto a hablar sin impedimentos. Este objetivo es esencialmente muy común a cualquier modelo o enfoque de psicoterapia, ya que en este tratamos de establecer un rapport adecuado con nuestro paciente. Aquí las expresiones verbales tranquilizadoras, respetuosas y amables, junto con las no verbales, son esencialmente importantes. También hay que recurrir a todas aquellas estrategias no directivas que se muestren un esfuerzo sincero por parte del terapeuta, para así generar un clima cómodo y de colaboración. En esta fase se da el encuadre, que es presentar o definir las situaciones de entrevista
especificando así los objetivos de la interacción terapéutica, así también como las fases y las técnicas generales que consta el tratamiento. Fase media. Aquí varía sustancialmente en función del modelo o enfoque psicoterapeuta, en la cual el terapeuta adopte con el cual trabaje. Contamos con 4 subfases con respecto a la intervención de tratamiento. Estas son identificación del problema, elaboración de hipótesis, propuesta de solución y la realización del tratamiento. En el enfoque cognitivo-conductual, las 3 primeras fases forman parte de la fase psicoeducativa del tratamiento. Con respecto a estas subfases, se realiza utilizando tanto técnicas directivas como no directivas y requiere que el terapeuta desarrolle al menos 4 clases de habilidades interrelacionadas. El terapeuta debe desarrollar. Primero, saber escuchar activamente sin interrumpir al paciente. 2. Saber observar. 3. Saber abordar las variaciones que se producen en la comunicación y la interacción a lo largo de la entrevista. 4. Saber preguntar. Tercera fase o etapa final. Este tiene como objetivo central consolidar los logros alcanzados durante todas las etapas previas, o en el caso de tratarse a la finalización del tratamiento o la intervención, preparar al paciente para esto. Se inicia con la indicación del entrevistador respecto a lo que se acerca del final. Seguidamente, poner un resumen de los contenidos tratados durante esta entrevista o a lo largo de ella. Se trata de potenciar los recursos aprendidos, aumentar la comprensión del paciente sobre sus problemas y reforzar su autoconfianza ante el futuro. Esta etapa culmina con la despedida formal, que suele consistir en los rituales sociales habituales de una despedida y que debe ser breve y respetuosa y a la vez cálida. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. La alianza terapéutica se define como la colaboración y negociación de objetivos entre el paciente y psicoterapeuta. Es muy esencial para el éxito terapéutico. Esta alianza se establece en el primer contacto entre paciente y terapeuta y ha de mantenerse a lo largo de todo el proceso de la psicoterapia. La alianza se define sobre la base de 3 aspectos: el vínculo relacional, las metas objetivos hacia los que se dirige la intervención y las tareas o comportamientos y las actividades que se le pide al paciente. Para establecer y mantener la alianza terapéutica, es muy necesario que el terapeuta tenga en cuenta las características afectivas de la relación, como la comprensión, el respeto y la valoración al paciente. Además, es muy importante que el terapeuta tenga habilidades y características de relación que influyan en la calidad del vínculo relacional. Es importante tener en cuenta las diferencias en el modo de abordar una entrevista terapéutica, dependiendo del modelo o enfoque de la psicoterapia, ya que cada modelo tiene sus propias técnicas y estrategias específicas para abordar los problemas del paciente. Por lo tanto, el terapeuta debe tener un marco teórico de referencia que le permita determinar qué datos ha de observar y obtener, y cómo entender la información recogida. Esto le permitirá reconocer el patrón de funcionamientos de los pacientes, la formulación de diagnósticos clínicos y el diseño de tratamiento, además de poder especificar el enfoque de tratamiento, las estrategias de intervención y la evaluación del proceso terapéutico. La función del cambio de la entrevista terapéutica. Nos menciona que para realizar una entrevista terapéutica
es necesario conocer no solo técnicas de la entrevista, sino también el modelo terapéutico, en las que se sustenta el tratamiento a aplicar, así como la naturaleza de los problemas, trastornos, enfermedades o disfunciones a las que va dirigida la intervención o el tratamiento. Sin embargo, hay algunas estrategias y habilidades que son muy necesarias y que son comunes a toda entrevista terapéutica, las cuales son: 1. Escuchar activamente al paciente y prestar atención a sus necesidades. 2. Realizar preguntas abiertas y cerradas para obtener información relevante. 3. Mostrar comprensión y validar las emociones del paciente. 4. Ser capaz de identificar y expresar los sentimientos propios y ajenos. 5. Ser capaz de comunicar de manera clara y efectiva. 6. Ser capaz de adoptar el estilo de comunicación a las necesidades del paciente. 7. Ser capaz de establecer objetivos claros y realistas con el paciente. 8. Ser capaz de proporcionar retroalimentación constructiva al paciente. Y 9. Ser capaz de mantener la confidencialidad y el respeto por el paciente.